Muy buen día a todas y todos, amigos y amigas que sintonizan el sistema de medios informativos de la Asamblea Legislativa. Estamos en un programa más de La Voz Parlamentaria, el programa en el cual nosotros llevamos el quehacer legislativo de las diputadas y los diputados del FMLN en la Asamblea Legislativa y su trabajo a través de las comisiones legislativas, que es donde ellos hacen su respectiva labor. Este día, más bien dicho, vamos nosotros a conversar con el compañero César Villalona, un economista dedicado al análisis que realiza acerca de la realidad de nuestro país. Y en este día pues vamos a abordar un tema muy importante que ha estado en la agenda de los medios de comunicación por un buen rato. Y pues para eso le damos la bienvenida a César. Muy buenos días, César. Buenos días, un gusto estar aquí. Muchas gracias, César. Este día nosotros queríamos abordar contigo un tema, bueno, de trascendencia, pudiésemos decir, ¿verdad? Pero que también nosotros queremos ir ahondando un poco más y querer saber de dónde es que proviene esta coyuntura que le llaman el impago que se ha dado últimamente en el ámbito nacional. Bueno, el problema del impago tiene que ver con que al gobierno se le ha dificultado pagarle a las AFP una cantidad de dinero que le debe por una deuda acumulada de ya más o menos 11 años. En el año 2006, el gobierno de Arena de aquella época, el de Antonio Saca, y la Asamblea Legislativa, con los votos de Arena, del PCN y del PDC, aprobaron que las AFP le prestaran al gobierno para el gobierno pagar pensiones de las personas jubiladas del sistema público, o sea, del Seguro Social y del INPE, porque esas instituciones, desde el año 2001, ya no tenían dinero para pagar pensión. Entre el 1 y el 6 pagaron con venta de bonos y a partir del 7 completamos las AFP. Entonces el gobierno está cargando con el pago de pensión de gente jubilada de un sistema público porque lo quebraron. Ese sistema prácticamente está quebrado porque la gente cotiza en las AFP, la mayoría, el 99%, y aquí hay 100.000 jubilados. Entonces le cayó el problema al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda entonces tiene una deuda acumulada de más de 4.000 millones por estos préstamos, y este año se le ha dificultado el pago. Entonces es una deuda que viene de una decisión que se tomó incluso más atrás, cuando se privatizó el sistema y obligaron a la gente a pasar a las AFP y dejaron a las instituciones del Estado encargadas de pagar pensiones, Seguro Social e INPE, sin cotizantes prácticamente. Tienen 10.000 personas cotizando y 100.000 jubilados. Entonces ahí no hay recursos. Y Hacienda ha venido pagando. Esa privatización fue el origen de este problema, pero se agravó porque se decidió que a partir de 2007, una decisión tomada en el 6, se pagara con préstamos a las AFP y hay una deuda acumulada. Entonces para el gobierno pagar las pensiones es caro. Disculpa, y pagarle a las AFP también. ¿Esa decisión de quién fue? ¿Quién la tomó en ese momento? La privatización se aprobó en el año 1996 durante el gobierno de Calderón Sol. Votaron los diputados de Arena, del PCN y del PDC. El FMLN tenía diputados en el 96, sí, pero no votaron por eso. Y Convergencia Democrática tampoco, que tenía algunos diputados. Y la decisión del endeudamiento con las AFP la tomó el gobierno de Saca en el 2006 para ser ejecutada en el 7, con los votos de los diputados de Arena, del PCN y del PDC, que por cierto no daban 56. Se aprobó un endeudamiento sin 56 votos. Lo enmascararon en una figura llamada fideicomiso de pensiones, que consiste en que las AFP le compran al Estado certificados de inversión, papeles, y le entregan el dinero, y el gobierno paga las pensiones. Pero el gobierno entonces le tiene que pagar a las AFP intereses y amortización todos los años. Entonces todos los años pide prestado y todos los años paga, ¿verdad? Pero lo que pide prestado supera lo que paga y la deuda cada vez más grande. Entonces este año en el presupuesto se pusieron $1.000 en la partida de pago a las AFP, que se llama costo previsional, pero hay que pagar 226 millones. Se pusieron 1.000. ¿Por qué no se pusieron los 226? Porque en septiembre del año pasado, en agosto, se aprobó una reforma al fideicomiso para que las AFP prestaran el dinero con el que el gobierno le iba a pagar. Esa era una reforma, es decir, yo te debo a ti $1.000, este mes te tengo que pagar 100, entonces tú me prestas los 100 y yo te lo pago de nuevo, ¿verdad? Más o menos esa fue la reforma, lo que hace la gente con la tarjeta de crédito. Y ese procedimiento se ha venido haciendo. Se aplicó en septiembre, se pagaron 71.5 millones para terminar el 2016 con este mecanismo,
Pero la Sala de lo Constitucional dijo no lo apliquen en el 17. Emitió medida cautelar porque la gente de Arena presentó un recurso de inconstitucionalidad. La Sala no ha fallado. No ha dicho que es inconstitucional. Como no ha dicho que es inconstitucional, se está en la espera. Si pero detiene el acto reclamado. Pero detiene, sí. No se puede ejecutar. Si la Sala decidiera pronto que eso no tiene ninguna ilegalidad, ahí termina el problema. Las AFP prestan el dinero y el gobierno le paga, ¿verdad? Ya no prestarían solo para pagar pensión, sino que prestarían para que el gobierno le pagara. Correcto. Bien, hasta ahora no es ilegal y ya se ejecutó 71.5 millones, pero la Sala detuvo la medida. Entonces en el presupuesto está ese faltante y llegó el mes de abril que había que pagar 50 y pico de millones y no se disponía de ese dinero porque el gobierno entonces ante la traba que le puso la Sala le dijo a Arena, bueno, apruébame la venta de bonos, vamos a vender bonos como se hizo en el pasado. Entre el año 2001 y 2006 se vendieron bonos para pagar pensiones y el Frente dio los votos. Entonces, con la venta de bonos, que son papeles legales, lo aprueba la Asamblea, 56 votos se le venden a empresarios del país, del exterior, se conseguía el dinero y se pagaba. Pero Arena trancó, no dio los votos por los bonos. Y sin los votos de Arena no se puede, porque son 56, Arena tiene 35, quedan 49 diputados. Entonces, al final el gobierno tuvo que recortar, modificar el presupuesto de la Asamblea Legislativa para tomar de algunas instituciones del Estado una parte de los recursos, se le descontó a muchas instituciones para llegar a conseguir los 56 millones. Eso afecta los recursos de algunos ministerios. Por ejemplo, se le recortó un poquito a Salud, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio del Trabajo, al de Agricultura, etcétera, ¿verdad? O sea, y se consiguieron los 56 millones. Pero en julio hay que pagar otros 41 millones. Y en octubre hay que pagar otros 81 millones. ¿Verdad? Siempre, o sea, de esta misma deuda. De esta misma deuda. Ahora, también se hizo una reforma para que la deuda que se tiene con las AFP, que se paga en 25 años, por ejemplo, lo que prestaron el año pasado, se paga en 25 años, lo que prestan este año en 25 años. Ahora se hizo una reforma para que se pagara en 50 años. Eso alivia un poco, que por cierto está en la propuesta de reforma de pensiones que presentó la ANE, con el nombre de esta iniciativa. O sea, no es un tema nuevo. No es nuevo. Arena no dio los votos y Arena está apoyando la propuesta de reforma de pensiones que presentó la ANE, enmascarada en una sociedad civil ahí que yo no me sé ni el nombre, pero es la propuesta de la ANE. Y ahí está que se pague esa deuda de 50 años. Cuando el Frente lo propuso ahora, Arena no votó, ¿verdad? Pero bueno, se aprobó. Y se aprobó que en los siguientes 5 años solo se paguen intereses, que es lo que le llaman periodo de gracia. Entonces eso alivia un poco. Ya no son 220 y pico de millones, sino que va a ser una cantidad menor. Pero todavía hay que conseguir más de 100 millones, ¿verdad? Entonces, ¿qué uno esperaría? Por ejemplo, si la Sala dice no es inconstitucional, ya las AFP prestan ese dinero y el gobierno se lo devuelve. No pasa nada. Es como una persona que le tiene que pagar $100 una tarjeta de crédito, le debe 800, el tope son 1.500, pero no tiene dinero, saca 100 y paga 100. Igual la empresa recibe el mismo dinero y sigue cobrando intereses, no pierde nada. Pero mientras la Sala no decida, eso no se puede. Entonces, o se decide por ahí, o hay que ver de dónde se consiguen estos 120 millones. Entonces vuelve de nuevo el tema de los bonos, ¿verdad? Hay que presionar a Arena para que dé los votos. Porque ¿cuál es el afán de Arena de que el gobierno no pueda pagar ese dinero? ¿Cuál es la lógica? Si lo lógico es que a un gobierno se le creen condiciones para que pague la deuda, ¿verdad? Tiene que haber una intención, no sé, ¿de qué tipo? Un caso similar se dio cuando Mauricio Funes iba a asumir la presidencia, que se hizo una colocación de bonos, creo que alrededor de los 881 mil millones de dólares. Sí, se vendieron bonos por cantidades enormes para dejar que entrara con la mesa más o menos limpia, pero a costa de un endeudamiento fuerte que está heredado, pero se ayudó a, digamos, resolver el problema. Hoy Arena tiene trabado este asunto, ¿verdad? Pero no solo ahora, sino que hay un boicot contra la finanza pública que ya tiene su tiempo, ¿verdad? En este caso, entonces, si hay una deuda heredada, ¿cuánto es lo que le corresponde? Porque eso es lo que muchas veces se argumenta, ¿verdad?, de parte de algunos economistas y de este tipo de asociaciones de la sociedad civil, como tú mencionas, que el endeudamiento ya está a los índices muy altos, ¿verdad?
pero no toman en cuenta de que sí se viene de un endeudamiento anterior en gobiernos de Arena. ¿Cuánto es lo que le corresponde a cada quien, podríamos decir? Mira, de toda la deuda pública del país, que es la deuda del gobierno central, de las instituciones públicas financieras y no financieras, esa deuda anda por encima de cerca de los 17.000 millones, o por ahí, rondando los 17.000, la total, no la del gobierno. Correcto. La del gobierno central anda por los 13. El 75-76% de esa deuda viene de los gobiernos anteriores, principalmente de los 4 gobiernos de Arena, ¿verdad? Correcto. Pero todavía aquí tenemos algunos préstamos incluso del gobierno de Duarte, porque un préstamo a 30 años, Duarte terminó en el 89, vence en el 2019. No son muchos, pero tenemos de los años 80. Pero la mayoría viene de los 4 gobiernos de Arena. También hay algunos préstamos del primer gobierno del FMLN, pero la mayor parte de la deuda es heredada de gobiernos anteriores. Es una deuda que está un poco grande, todavía no está a niveles de crisis de deuda para mí. Incluso aquí no está en juego el pago de esa deuda, porque la deuda con la que ha habido problemas es con las AFP. Sí. Pero el presupuesto tiene 914 millones de dólares para pagar la deuda externa e interna con los gobiernos, con los organismos financieros multilaterales como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y la deuda privada con los bancos. Eso está en el presupuesto. Lo que se dificultó fue pagar la deuda que se tiene con las AFP, que es otra, ¿verdad? Pero esta está garantizada, o sea, el gobierno puede pagar su deuda. Se dificultó esta por lo que decíamos, de que había una reforma al fideicomiso para que se pagara con los préstamos de las mismas AFP, pero se detuvo. Pero cuando se detuvo, cuando se declaró medida cautelar, ya estaba presentado el presupuesto en la Asamblea Legislativa, porque el presupuesto se presentó desde septiembre y la medida se emitió después. Entonces, aquí estamos pagando una deuda que se acumuló durante muchos años, y una gran parte de ella tiene que ver con la privatización de los fondos de pensiones, porque aquí estamos pagando todavía bonos que vendió Flores para pagar pensiones entre el 2001 y el 2004 por 611 millones, bonos que vendió Saca entre el 2004 y el 2006 por 600 millones, ahí llevo 1.200, eso se está pagando, porque esos bonos son a 20 años, y desde el 2007 para acá, una deuda acumulada en total supera los 4.000 millones. Entonces, aquí hay una herencia fuerte con esto de la deuda, y tiene que ver con el déficit del gobierno. Si un gobierno tiene déficit, entonces recurre para cubrirlo a endeudamiento, vía venta de bonos, vía préstamo, a donaciones, o como hacía Arena, que eso no lo va a hacer el gobierno del FMLN, vender empresas públicas, ¿verdad? Como que tú tengas un déficit y vendes tu carro. Entonces, aquí privatizaron 32 empresas públicas para cubrir el déficit. Arena vendió Antel, conseguía dinero por ahí. Esa vía no es buena porque es vender empresas del Estado. El déficit, por cierto, es mucho menor que como lo dejó Arena. Arena dejó un déficit de 1.200 millones de dólares casi. Hoy el déficit anda por la mitad. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que hoy le están trabando la fuente de financiamiento. La Sala de lo Constitucional ha anulado 4 impuestos, incluyendo uno a la llamada telefónica del exterior, que se aprobó en el gobierno de Saca. Lo declararon inconstitucional en abril del 2014. O sea, ya casi entrando el gobierno actual de Sánchez Serén. César, detengámonos en este momento, ¿verdad? Para poder hacer un pequeño corte. Vamos a regresar exactamente con este tema, ¿verdad? El entrampamiento que hay de parte del sector político, del sector Corte Suprema de Justicia. Amigos y amigas, manténganse en sintonía de este programa. Vamos a regresar un momentito con esta interesante plática con César Villalona. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @GPFMLN. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias amigos y amigas por mantenerse en sintonía del sistema de medios informativos de la Asamblea Legislativa. Estamos de regreso en este programa La Voz
Parlamentaria, el espacio del grupo parlamentario del FMLN en este sistema de noticias, y estamos conversando con el economista César Villalona acerca de la coyuntura que se ha dado a través del famoso impago. César, estábamos entonces abordando el tema de los impuestos que se han estado, digamos, como quitando. Bueno, la Sala de lo Constitucional, mencionabas tú, eliminó un impuesto a las llamadas telefónicas, y aquí nos surge como una especie de, digamos, de análisis de que hay una como, ¿cómo se llama?, campaña de ahogamiento a los ingresos que tiene el Estado a través de algunos impuestos. Por un lado, en el sector parlamentario, en la Asamblea, con votos de Arena no aprobando presupuesto, no aprobando préstamos, y por el otro lado, la Corte Suprema de Justicia deteniendo este tipo de colocación de bonos. Sí, y la sala también eliminó, además del impuesto a la llamada del exterior, el impuesto a las víctimas de accidentes de tránsito. El FONAT. El FONAT. También eliminó el impuesto al 1% a las ventas de las empresas que declaran pérdida y no cierran durante más de 2 años. Se aprobó en el 2011 a finales y funcionó en el 12 y lo quitaron a finales del 13. Son empresas evasoras de impuestos. Y también el 1% a las empresas que declaran pérdida, no cierran, pero el 1% a los activos, en este caso. O sea que fueron 2. O sea, han eliminado 2 a estas empresas evasoras, el de víctimas de accidentes de tránsito y el de la llamada del exterior. Son 4. Cuando tú sumas lo que ha dejado de percibir el gobierno por esos 4 impuestos, en el tiempo que se ha quitado, eso anda por encima de los $400 millones. Aparte del bloqueo. ¿Anual? No, en el acumulado. En el acumulado. Sí, como 450 millones. Si existieran, el gobierno de Sánchez Serén hubiera recaudado $450 millones que no pudo recaudar. Y aparte de eso, están los 900 millones de la venta de bonos que fueron bloqueados. Después se vendieron bonos por 550. Pero hay una necesidad mayor, ¿verdad? Entonces, bloqueo de bonos, eliminación de algunos tributos, implica afectar la finanza pública. Y para colmo, Arena le bloquea los préstamos. Incluso algunos préstamos que llevan componentes de donación, como el de los caminos rurales, donde una parte de lo que te da el que te presta también es donación que no la paga. Digamos, te doy 30 millones, pero 7 no me lo paga, son donación, y 13 son préstamos. Y pagado en 20 años con una tasa de interés bajita, Arena no lo aprueba. Entonces está claro que es un intento de afectar las finanzas del gobierno. Bajo la lógica de que el gobierno no tenga dinero para ampliar los programas sociales, así piensa Arena. Si el gobierno tiene más dinero, amplía los programas sociales, crea más sedes de Ciudad Mujer, le lleva a bachillerato los uniformes, los paquetes escolares, disminuye la pobreza y el pueblo le agradece al gobierno y al frente. Pero se han detenido los programas sociales, César. O sea, el gobierno ha tenido que detener algunos programas sociales. No lo ha detenido, pero hay dificultades para ampliarlo. Por ejemplo, se prometieron sedes de Ciudad Mujer en todos los departamentos. Hoy se ha podido crear solo una. Y hay en proyecto crear 3. Hay un préstamo para crear 3 y no lo aprueban. Ya lo tuviéramos como en 8 departamentos o en 9. Hay dificultades para ampliar el programa de paquetes escolares a más estudiantes de bachillerato. Ya se inició, porque en el gobierno de Funes no incluyó bachillerato. En el gobierno de Serén arrancó dándoselo a estudiantes de bachillerato, un poquito más de 200,000, pero hay que llevárselo a 800,000. Entonces no se ha dejado, pero se dificulta ampliarlo. El de pensión básica, por ejemplo, 32,000 personas pobres de más de 70 años que reciben los $50, pero bueno, son más de 32,000 las que la necesitan. Entonces queríamos dárselo a más gente, pero si no aumentan los ingresos, se dificulta ampliarlo. Los programas no han retrocedido, incluso han aumentado un poquito. Hay una sede nueva de Ciudad Mujer y el bachillerato está recibiendo una parte alimentación y paquetes escolares, pero no se están ampliando en la medida que se necesita. Y a propósito, los programas sociales fueron aprobados por Arena, por todos los diputados como política pública permanente. En diciembre del 2013, la Asamblea Legislativa aprobó con 84 votos que los 7 programas sociales tienen que ser permanentes. Gane quien gane las elecciones. ¿Cuáles son? Política de Estado. Política de Estado. ¿Cuáles son los 7? Ciudad Mujer, agricultura familiar, paquetes escolares, alimentación escolar, el programa PATI, de ayuda temporal al ingreso, el de comunidades urbanas y rurales solidarias y el de pensión básica universal. Son 7 programas. Se han invertido en los 7 un poquito más de $1,000 millones desde el año 2010, ¿verdad? Pero las posibilidades de ampliarlo son las que están obstruyendo Arena. Hasta ahora se mantienen, pero eso dificulta su
su extensión. César, entonces ya vimos cuál es el problema, de dónde se origina. Mencionabas tú de que de la privatización de las pensiones hay un ahogamiento de parte del Partido Arena al no aprobar préstamo ni presupuesto. También algún tipo de estrategia de la Sala de lo Constitucional al detener algunos, al anular algunos impuestos y todo eso. Pero ahora, para ir viendo como más adelante, ¿cuál podría ser la solución a esta situación? Bueno, lo mejor para mí, lo más rápido es que la Sala diga no es inconstitucional la reforma al fideicomiso de pensiones. Y ahí termina. Se paga las AFP. Siempre hay un problema todavía de conseguir unos 50 millones para lo del ISFA, pero ya es menor. Lo segundo es que se apruebe la venta de bonos. O sea, usted vende bonos, paga lo que debe y esos bonos lo paga en 15, 20 años a un interés más bajo. Correcto. Convierte deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. Lo otro que yo creo que hay que levantar en la Asamblea, está pendiente, son algunas propuestas incluso del Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo el impuesto al patrimonio, el impuesto predial. Esos impuestos no van a la población de bajos recursos, es a los ricos. Gente que tiene alto patrimonio, que tienen incluso ranchos en la playa, casas de lujo. Eso sería bueno que se aprobara. Y la ley de cobro administrativo, que también está en la Asamblea, para que el Ministerio de Hacienda tenga más facultades para cobrar la mora. La mora es la deuda que tienen contribuyentes, sobre todo empresas con Hacienda. La lista aquella que se publicaron, donde anda por los 560 millones de dólares. Entonces Hacienda no puede cobrar 210 millones, están en manos de la Fiscalía, casos por 210 millones, y la Fiscalía no agiliza. Otros casos están en la sala de los contenciosos. Entonces, esta ley permite que Hacienda tenga más facultad. Eso le daría recursos. Entonces yo, si yo fuera diputado, levanto la mano por la ley de cobro administrativo, a favor, por el impuesto al patrimonio, por el impuesto predial, incluso por gravar más las altas ganancias, las altas rentas. Todavía el impuesto sobre la ganancia de las empresas puede aumentarse. Empresas que ganan cientos, decenas de millones de dólares y pagan lo mismo que empresas que ganan 1 millón. Y no afecta al ciudadano de a pie, no tiene nada que ver. Estoy hablando de impuestos a las grandes empresas, a los ingresos. Esas son algunas medidas fiscales, se pueden pensar en otras. Y medidas para controlar la evasión de impuestos, porque la evasión de impuestos anda por los 1.500 millones de dólares, según lo que nos ha dicho el secretario técnico de la presidencia. 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Anual. Sí, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. Ahí está la solución. Con el cobro de la mitad de ese dinero ya no hay déficit. Correcto. O sea, hay que aumentar los ingresos del gobierno. Este es el punto. El gobierno, en la ley de responsabilidad fiscal se establece que hay que hacer un ajuste fiscal en 3 años, que es 2017-2019, de 3% del PIB. Para decirlo de manera sencilla, el gobierno, entre aumentar ingresos y bajar gastos, debe establecer una suma de más o menos 800 millones, entre aumento de ingresos y reducción de gastos, para ir nivelando la finanza. El gobierno comenzó a bajar gastos. Por ejemplo, el presupuesto del 2017 tiene 79 millones de dólares menos en compra de bienes y servicios, 10 millones menos en el escalafón de salud. Se están refocalizando subsidios. Hay un decreto de austeridad. Ahora se le recortó a una cantidad de instituciones, de ministerios, para pagar los 56 millones. Actuando por el lado del gasto, cumpliendo la ley. Correcto. Eso tiene un límite, porque no puede quitar los subsidios, no va a despedir gente, no puede frenar la inversión pública, no puede dejar de pagar la deuda. Ahora hay que pensar en los ingresos. Pero cuando se habla de los ingresos, Arena te plantea, y los economistas de Arena y de FUSAD y de la ANE, que el gobierno debe seguir bajando gastos y dándole incentivo a las empresas. Que por cierto, solo la devolución del IVA a los exportadores supera los 1.000 millones de dólares, más que toda la inversión social de los 7 programas, en esto, entre el 2010 y el 2016. Que esa es otra sangría de dinero que tiene el gobierno, los incentivos a las empresas, que son 26 leyes de incentivos, que significan para el gobierno más de 1.000 millones de dólares al año de recaudación. Eso hay que revisarlo. Leyes heredadas. Sí, heredadas. Bien, entonces es el momento para cumplir con la ley de que pasemos al aumento de ingresos. Incluso la ley de responsabilidad fiscal dice que el gobierno debe tener el 17% del ingreso nacional. La carga tributaria, que es el porcentaje del Producto Interno Bruto, del PIB, que anda por los cercanos ya a los 27.000 millones, que capta el gobierno vía tributos. Entonces, si llega a 17, hoy está en 15, 15.2, 15.3, por ahí anda.
Si llega a 17 en el 2019, eso significa que el gobierno tendría que tener de aquí al 19 unos 700, 800 millones de dólares más. Eso está escrito. Si en el 2019 el gobierno no tiene el 17% del PIB, no se cumple la ley. Y para tener el 17% del PIB, que en el 19 no va a ser 27 mil millones, va a andar por los 29 mil. Para tener el 17 de esos 29 mil millones, debe tener 800 millones más de recaudación de lo que tiene hoy. Y de eso no quiere hablar la derecha, sobre todo Arena. Solo están enfocados en bajar gastos, ¿verdad? Y hay que pensar en aumento de ingresos para nivelar la finanza. Cuando mencionas aumento de ingreso, podemos pensar entonces en impuestos, ¿verdad? Y en la pausa nosotros conversábamos acerca de la cantidad de impuestos que tiene nuestro país, pero también aquí hay que ser bastante responsables en mencionar cuáles impuestos le corresponden a los gobiernos del FMLN y cuáles impuestos se han venido heredando de antes. Sí, te quería decir una cosa. Se puede aumentar los ingresos a través de tributos que no afecten al pueblo. Correcto. ¿Verdad? Como el de la propiedad, el predial, que lo propone el mismo fondo, pero también controlando la evasión de impuestos, medidas para controlar. Y aquí se aprobaron 2 impuestos a empresas evasoras que fueron declarados inconstitucionales. Se dificultó, siempre por la sala, pero hay que seguirle metiendo al control de la evasión para aumentar la recaudación. Y también la ley de cobro administrativo para cobrar la mora. O sea, es una combinación de medidas. correcto. Con respecto a los impuestos, la estructura tributaria del Ministerio de Hacienda, cuando comenzó el primer gobierno del FMLN, descansaba en 15 impuestos heredados. La mayoría de ellos provenientes de los gobiernos de Arena, otros más viejos. Pero cuando Mauricio Funes asume la presidencia de la República, en el país hay 15 tributos, no impuestos, tributos. Sí. Porque los tributos se dividen en impuestos y contribuciones. Bien, entonces habían 15. Así arranca el gobierno del FMLN. La Sala de lo Constitucional, de esos 15 que dejó Arena, quitó uno en el 2014. De la telefonía. Lo quitó ya en el gobierno de Funes, a principios del 2014, el de la telefonía. Son 14. En este momento descansa en 20. En 20 tributos. Sí, entonces ¿cuántos son los aprobados durante los gobiernos del FMLN? 6. Se han aprobado 9, pero la Sala declaró inconstitucional 3. De los propuestos por el FMLN. Sí, en los gobiernos del Frente se han aprobado 9, pero se han eliminado 3. El de las víctimas de accidentes en tránsito se aprobó, pero no existe. El de las empresas que declaran pérdida y no cierran, el 1% de las ventas se aprobó, pero no existe, se quitó. Y el de los activos. Entonces son 6, más 14, descansa en 20 tributos. ¿Cuáles fueron los que dejó Arena? Que vienen de los gobiernos de Arena, no son impuestos nuevos. El impuesto sobre la renta, incluso viene de antes de Arena. El IVA viene de Arena. Los aranceles vienen de los gobiernos de Arena. El impuesto a la transferencia de propiedad vienen de los gobiernos de Arena. La llamada telefónica del exterior, de Arena. Los impuestos para el fobial. El fobial. Correcto. Bueno, solo la gasolina tiene lo del fobial, el arancel, el IVA, la contribución para el subsidio al gas y la contribución para el subsidio al transporte. Ya llevo 8, solo con la gasolina. Solo con la gasolina. Lo del Fosalud, que tiene que ver con las bebidas. Otro sobre el azúcar refinada. Otro para financiar el turismo. En fin, 15 tributos. ¿Cuáles son los que se han aprobado en los gobiernos del Frente que están vigentes? El de las transacciones bancarias, de más de $1.500, creo que se aprobó. Ya no me acuerdo bien si más de 1.000 o más de 1.500. Creo que 1.500. El de los dividendos de las empresas, que los dividendos son la ganancia de las empresas que no se reinvierten, sino que se reparten entre los socios, que no le da nada al gobierno. Correcto. El 5% de la contribución para la llamada telefónica, para la contribución para la seguridad pública. El 5% a las ganancias de las empresas que supera los $500,000 al año, que es una contribución, es un tributo para la seguridad pública. 1 al valor de la importación de combustible y el de la primera matrícula de vehículos que se aprobó en el gobierno de Funes. Son 6, no son 24 como dice Arena. Lo que sucede es que algunos impuestos ya existentes se han subido algunas tasas. Por ejemplo, durante el primer gobierno del Frente se le subió un poco la tasa a un impuesto ya heredado, a la bebida gaseosa, a las bebidas alcohólicas, a la cerveza. Pero una cosa es subirle la tasa a un impuesto y otra cosa es aprobar un impuesto. Un impuesto nuevo, correcto. Porque Arena, por ejemplo, aprobó el IVA en el año 92. Luego lo subió con 10, con Cristiani. Y luego con Calderón Sol lo subieron a 13 en el 95.
Y luego en el gobierno de Flores se le extendió a los granos básicos, la verdura, la fruta, los lácteos y la medicina. Podemos decir que son 3 impuestos. Pero yo no puedo decir que se aprobaron 3 impuestos en el gobierno de Arena. Se aprobó el IVA, ¿verdad? Y luego, pues entonces ya no podría decir que fueron 15 lo que dejó Arena. Tendría que decir que dejó como 40, porque las tasas se pueden ir subiendo. Entonces hay una mentira sobre este asunto de que el gobierno del Frente ha aprobado más de 24 impuestos. Son 6 lo que están vigentes desde en los dos gobiernos. ¿Y cuántos de estos afectan directamente a la clase media? Bueno, vamos a ver, analicémoslo uno por uno. El de las empresas que tienen ganancias de más de $500,000 para la seguridad no tiene nada que ver con el pueblo. Ni siquiera tiene que ver con el 99.9% de las empresas. Esto es con la oligarquía. Las empresas que ganan más de $500,000 son poquitas. Bien, eso no se ha transferido a los precios de nada, porque la inflación el año pasado fue negativa, menos 0.1%, y este año va en apenas 1.2%. O sea que no es cierto que lo paga la población. Correcto. Porque nos dicen que cuando las empresas pagan impuestos se los trasladan al pueblo. Eso no es mecánico. Lo que se traslada al pueblo son los impuestos al consumo. Si tú subes el IVA, aumentan los precios. Los precios de los productos. Pero si tú aumentas el impuesto sobre la ganancia, eso no se transfiere a los precios, eso es un impuesto directo. En eso también hay mentiras de los economistas de derecha. Entonces ese no va dirigido a la población. El de las llamadas telefónicas para la contribución, para la seguridad, bueno, este sí lo paga la gente, pero el mayor consumo de llamada telefónica está en las empresas públicas y en las empresas privadas, no en la población. Más del 80% del uso de telefonía es de las empresas. Pero sin duda una parte de la población lo está pagando, aunque también ahí la mayoría de la que consume la que tiene altos ingresos. Pero lo paga todo el que le pone un saldo. Bien, pero va para un buen fin, que es la seguridad pública. Correcto. Se ha hecho una buena recaudación. El de los dividendos de las empresas, eso no tiene nada que ver con la gente, ¿verdad? Ese es el de la primera matrícula de vehículos. Ese es para la gente, ahí digamos de las capas medias, pero no es un aumento importante. Pero es la gente que tiene vehículos, no tiene que ver con la población de... Y solamente es la primera matrícula. Y la primera matrícula. Y el de las transacciones bancarias, igual, tiene exento el pago de salario, el pago de pensiones, la remesa, el pago de préstamos. Eso va para quienes hacen movimientos grandes de dinero por los bancos. Y no ha provocado ni caída de ahorro, ni aumento de la tasa de interés de los préstamos, como se dijo. ¿Verdad? Correcto. Ni ha generado inflación. Entonces no son impuestos dirigidos a la población, salvo de la digamos que sí lo paga una parte de la población, que el de la seguridad, de la llamada telefónica, y el de los combustibles, pero es chiquitito. Y los precios de los combustibles en estos años han venido bajando por la baja de los precios. En realidad no se mueven esos precios por los impuestos. Se mueven si sube el precio del petróleo o si baja. Porque es un porcentaje. Es un porcentaje. Entonces, pequeño. Entonces, no es un programa de impuestos lesivo para la población. Ni dirigido directamente a este sector. Ni dirigido a este sector. Y se aumentó, que ya no es un impuesto nuevo, pero se aumentó el impuesto a la ganancia de las empresas de 25 a 30, para las que ganan más de 150,000, que también son pocas. Eso se hizo en el primer gobierno del Frente, eso es positivo. A mayor ganancia, más renta. ¿Sí? No es justo que una empresa que gana 100,000 pague 25 y la que gana 10 millones pague 25%. Correcto. Debe ser progresiva y todavía se puede hacer más progresiva. Muy bien. Bueno, César, desgraciadamente hemos llegado al final de este programa. El tiempo es pues nuestro peor enemigo, ¿verdad? Nos comprometemos a tener una segunda parte de este tema para poder llevarle a la ciudadanía, ¿verdad? Esta cuestión que es bastante importante que ellos tengan bien en claro para poderlo manejar, para poderlo entender. Muchas veces la terminología económica es lo que más nos puede, digamos, confundir en el concepto de lo que nosotros recibimos como información. Nosotros te queremos agradecer mucho por el tiempo que te has tomado para... Gracias a ti por la invitación, un gusto. Muy bien. Amigos y amigas, entonces hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos mucho por haberse mantenido en sintonía de Voz Parlamentaria. Les agradecemos también por seguir... la información que el Grupo Parlamentario del FMLN tiene en sus redes sociales, también en el canal legislativo. Muchas gracias entonces, pasen buen día. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @GPFMLN
En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.